Ok. Hemos venido hablando de estas basílicas o iglesias que se resuelven con una nave alargada, en lo que de alguna manera Alberti fue el gran innovador, ¿no? Habiendo visto a Brunelleschi que resolvía esto con dos naves laterales y una gran nave al centro, Alberti decide resolverlo, y porque el encargo se le hacía más sencillo, ¿no? El programa también era menos complejo, resolver eso con una sola nave. Sin embargo, hay otra exploración geométrica que se da también por este periodo y que va a tener una repercusión muy grande. Es la exploración de la planta central. Definitivamente los griegos habían sido quienes habían explorado un poco más esto, incluso más que los romanos, ¿no? La cruz griega, de hecho, a diferencia de la romana, es una cruz que se puede inscribir dentro de un cuadrado, ¿no? El gran, digamos, explorador o alguien que recupera esta idea de la planta central es Leonardo da Vinci, ¿no? Este personaje que ustedes, estoy seguro que lo reconocen. Él es de los primeros que empiezan a explorar a partir de gráficos, de dibujos, de pinturas también, esta idea de la planta central. Y obviamente los beneficios que eso pudiera traer para la forma, para la función. De los casos más resaltantes está este del templete San Pietro in Montorio, ¿no? En la siguiente vamos a hablar de la Consolazione. Aquí el título no la voy a confundir, ¿no? Vamos a hablar de esta después. En realidad primero vamos a hablar de San Pietro. ¿Qué pasa con San Pietro, ¿no? Bueno, como en el mundo paleocristiano se fueron recopilando una serie de reliquias de los padres de la iglesia, de los santos. En algún momento se puso como condición que para levantar templos era necesario que se cuente previamente con las reliquias, ¿no? O sea, tendría que haber algo ahí, algún objeto, ¿no? Un manto, algo que habría sido utilizado por la persona que ha sido santificada, o incluso sus propios restos, ¿no? En el caso de este templete, según se afirma, fue el lugar donde se va a erigir este templete, fue el lugar donde fue crucificado San Pedro, ¿no? Lleva una historia muy particular sobre eso. El templete en realidad se encuentra al interior de un claustro, de uno de los claustros de esta iglesia, que es la iglesia de San Pedro, precisamente, un convento franciscano. Esta iglesia de San Pedro, que como vemos es típica, ¿no? Es una sola nave, etc. En uno de sus claustros, en el claustro más cercano a la Gran Basílica, fue donde se erigió, ¿no? Donde Donato Bramante, otro de los grandes arquitectos de esta época, junto con Alberti, con Sangalo, etc., va a proponer la solución de este templo. Es innovador porque propone, ¿no? El círculo como base y un peristilo, ¿no? El peristilo es esta secuencia de columnas que van generando arcos y que envuelven a todo este núcleo, que es básicamente un cilindro, ¿no? Un cilindro que, como vemos, es permeable hasta cierto punto, tiene una serie de accesos, pero que también tiene partes ciegas, como unos nichos que se van asomando por sobre los intercolumnios. Adicionalmente, como no solamente estaba esta idea de tener un rito que en realidad es mínimo, porque el espacio no da como para tener mucha gente, como en el caso de una iglesia, adicionalmente era necesario que se pueda también descender hacia esta zona donde se encontraba el espacio, donde, como les mencionaba, se creía que había sido crucificado San Pedro. Entonces eso le exige a Bramante que el templete esté desnivelado, ¿no? O sea, que no esté al ras del suelo, sino que tenga un estilóbato, ¿no? Como preámbulo que permita ascender a este gran espacio central con una cúpula que corona el espacio, y más bien bajar por otra escalera, ¿no? O sea, sube medio nivel, baja medio nivel, y ahí donde ha bajado es donde se deposita, digamos, el lugar de la crucifixión de San Pedro. Interesante también que la solución de este elemento que es curvo, ¿no? se resuelve con una balaustrada que va coronando este cilindro de la parte baja,
Y esa balaustrada empieza a tener una forma que hoy en día se nos hace como muy común, pero que en su momento fue la innovación, la gran innovación de Bramante, ¿no? Que era, digamos, tener este elemento de madera, ¿no? Dividido en dos cuerpos, ¿no? Ambos simétricos y con estos acabados curvos. Si vemos este templete, ¿no? Da la sensación que como si el espacio le fuera insuficiente, ¿no? Por haber quedado dentro de este claustro que es anterior al templete. Este templete ha quedado como un poco ensimismado, ¿no? Introvertido. Sin embargo, podemos notar ya aquí la maestría de Bramante en cómo resuelve con escalinatas circulares, ¿no? El acceso hacia el cilindro de la parte central, y cómo con estas columnas bastante esbeltas, ¿no? Tener el peristilo para poder mediar esta relación interior-exterior, mediada justamente por toda esta galería perimetral. Como primer o como segundo cuerpo, digamos, ¿no? Por sobre estas columnas aparece otro elemento con el cual Bramante nos demuestra que ha comprendido lo clásico, ya que todos estos frisos, ¿no? Están resueltos a la manera de los templos griegos, ¿no? Con triglifos y metopas. Ustedes recuerdan el Partenón, ¿verdad? Que en la solución de esta parte alta de los arquitraves, ¿no? Tenían esos elementos de triglifos, ¿no? 3 líneas, y las metopas, que son unos cuadrados donde se esculpían figuras con imágenes heroicas vinculadas a la mitología, ¿no? En este caso, Bramante hace exactamente lo mismo, pero lo está usando de una manera más libre, ya que por encima de eso ha colocado una balaustrada, cosa que no hizo ningún griego en su momento. La cúpula es en realidad el elemento formal dominante, ¿no? Que además, como notamos, tiene algunos vanos que generan nichos, es decir, solo sirve para aligerar el peso de la cúpula, y también tiene otros que sí realmente permiten el paso de la luz, ¿no? Entonces tiene un tema formal también, aligerar el peso del tambor de la cúpula con estos nichos, pero a su vez también permitir el ingreso de luz con otros huecos que realmente sí logran atravesar la masa. Aquí pienso que se nota un poco más esto que mencionaba, de los triglifos y las metopas, la solución de balaustrada, que luego será muy típica en el mundo renacentista, bueno, y la gran cúpula dominando el espacio. Este tipo de soluciones, ¿no? Se conocen como conchas de arco venero, ¿no? Son unos elementos tipo concha, efectivamente, ¿no? Que sirven para completar esta pequeña bóveda que se genera en el nicho. Puse también estas imágenes un poco para que ustedes puedan entender esta solución, ¿no? Para que vean que estructuralmente, constructivamente también hay una cosa muy interesante. La cúpula en este caso es maciza, ¿no? No tiene esta típica solución de cúpula interior gruesa y cúpula exterior más delgada, como en la Catedral de Florencia. Es una sola pieza maciza. De hecho, la linterna también es maciza, no tiene arcos. El peristilo, pueden notar aquí cómo va a todo el perímetro, e internamente la planta central está resuelta como una forma bastante liberada, ¿no? Casi floral, ¿no? Con estas curvas que van generando unas ondas que van dándole una continuidad al espacio, ¿no? Es decir, son una serie de pliegues, ¿no? que se van sucediendo, y eso genera que el registro espacial sea de un solo espacio, ¿no? Que de por sí eso ya no brinda el cilindro, pero que está reforzado todavía por la secuencia de pliegues. En este otro corte pueden notar la relación que hay con esta cripta, ¿no? Esta especie de catacumba, que es como lo que le ha dado sentido a todo el conjunto, y hay una relación axial también bastante importante. Por esta zona pueden ver las graderías, que son las que bajan, ¿no? Las que conducen hacia la cripta. En esa misma línea de exploración de la planta central encontramos también este caso, que ahora sí es el de Santa María de la Consolación. Santa María de la Consolación, como les decía, al igual que el anterior caso del templete de San Pietro, tiene como raíz genética las exploraciones de Da Vinci.
En este caso se dan algunas cosas particulares, ¿no? Nuevamente aparece el cuadrado como el gran elemento que organiza el entramado geométrico. A diferencia de San Pietro, acá los ábsides empiezan a cobrar más relevancia. De hecho, los ábsides empiezan a tener una serie de nichos y de deformaciones que, manteniendo siempre la simetría, le permiten una continuidad del espacio bastante interesante. Los apoyos distribuidos también simétricamente y organizados justo en las esquinas donde se encuentran los ábsides. Si evaluamos el corte, ¿no? Básicamente notamos que hay una primera base ciega, ¿no? A diferencia de San Pietro, que tenía accesos por diferentes lados. En este caso la base es mucho más ciega, lo cual le da una densidad y una masa a este conjunto. No la hace ver tan ligera como el caso de San Pietro, donde el peristilo también daba una relación bastante fresca entre el interior y el exterior. Aquí, como notamos, no hay esa secuencia de arcada en el perímetro y también la parte baja es mucho más ciega en el caso de San Pietro, por lo tanto la relación con el exterior es mucho más reducida, condicionada en todo caso. De hecho, la luz, ¿no? La luz se recibe más bien por estas partes altas, ¿no? Con unos vanos en esta zona superior, ¿no? En las coberturas de los ábsides. Se retoma nuevamente lo de la balaustrada, ¿no? Como vemos, empieza esto ya a tener un lenguaje común, ¿no? Balaustrada como elemento de coronación, la centralidad se ve reforzada por este mismo elemento. En este caso la linterna no es maciza como en la de San Pietro, es más bien vacía. Estos son los dibujos que hacía Leonardo da Vinci. Estas exploraciones de planta central, donde a partir del cuadrado, a partir del círculo, va generando polígonos regulares y en torno a ellos va colocando estos ábsides o capillas. Y digamos que Da Vinci es como el gran referente para la construcción de estas construcciones en planta central. Esta es Santa María de la Consolazione, ¿no? Está en Perugia. Vemos que la escala, a diferencia de San Pietro, es totalmente diferente. Su escala es mucho más urbana, casi territorial. La de San Pietro es mucho más doméstica, está dentro del claustro. Pero vemos que la solución es básicamente la misma, ¿no? Una gran cúpula que domina el espacio, y en todo caso aquí las ábsides aparecen no solo como recurso formal, sino también estructural, ¿no? Ya que al ser más grande no era suficiente con colocar este peristilo como lo tenía San Pietro, sino que era necesario tener estos ábsides. El grado de apertura o de cerramiento vemos aquí que es mucho mayor a diferencia de San Pietro. Este es un templete mucho más cerrado, los vanos son mucho menos extensos, ¿no? Básicamente verticales, como pequeños agujeros que se le ha practicado una gran masa, y eso es lo que le da una figura imponente también sobre el paisaje. Por cierto, Santa María de la Consolazione es de un arquitecto también medio desconocido, ¿no? Cola di Caparola. El proyecto se hizo más o menos entre el 1508 y el 1607. Tuvo bastantes fases de desarrollo, pero la base, digamos, la sentó di Caparola. Sobre esta otra vista, ¿no? Podemos notar la presencia dominante de la cúpula, pero que está equilibrada con estos ábsides, ¿no? Y estos accesos que se dan de manera mucho más controlada a diferencia de San Pietro. La relación con el espacio también es como de un objeto que busca imponerse en el paisaje. Esta otra vista peatonal, ¿no? nos revela lo que mencionaba hace un rato, de una base mucho más ciega, más maciza, más densa, y esto de alguna manera se va equilibrando conforme se siente con una secuencia de vanos que van perforando esta gran masa, pero que en realidad no llegan a suavizarla, ¿no? Sigue sintiéndose como una gran masa robusta. Algo del interior. Hemos hablado mucho de cúpulas, por ejemplo, hemos visto infinidad de cúpulas en todos estos casos, pero digamos algo que deberíamos explorar es cómo se sostienen estas cúpulas, ¿no?
Por ejemplo, en este caso se sostiene con pechinas, ¿no? Estas pechinas, estos elementos como triangulares, curvados un poco, son los que permiten la transmisión del peso de la cúpula, ¿no? Que se transfiere primero al tambor, y del tambor a las pechinas, y de las pechinas a las columnas, y de las columnas a los fundamentos, al suelo. Esa noción estructural constructiva es la que se esperaría que ustedes comenten un poco en la práctica, ¿no? O sea, que no solo hablen de la cúpula de diferencia, sino que sean capaces de explicar un poco cómo es que eso se ha levantado, ¿no? Cuál es la secuencia de elementos que finalmente logran transmitir esas cargas. Acá pueden ver el ábside también, ¿no? Uno de los 4 ábsides que tiene Santa María de la Consolazione. Nuevamente esta idea de luz, que es que claramente la luz se siente como un elemento que viene del cielo y no como algo que emerge del suelo, ¿no? Y eso está dado precisamente por la secuencia de vanos que se han agrupado más sobre el segundo y el tercer cuerpo de este elemento, dejando el primer cuerpo más bien ciego. Pasamos a la Basílica de San Pedro de Roma. Nuevamente esta exploración de planta central, pero a diferencia de lo que hemos visto con San Pietro y Consolazione, aquí vamos a notar que es una planta central que, como ha tenido la intervención de hasta 3, incluso más arquitectos, esto se ha ido alterando poco a poco. Había ya, antes de que exista esta Basílica de San Pedro, había una antigua basílica que había sido erigida en los tiempos de Constantino, y en su momento el Papa Julio II decide hacer una nueva, justamente dentro de esta tendencia que les mencionaba, que luego del gran cisma de Occidente, que había tenido 2 papas al mismo tiempo, ¿no? Lo cual era una grave crisis para el mundo cristiano católico. Entonces, hechos como esos habían hecho que estos papas pongan la mirada en renovar su repertorio arquitectónico, ¿no? O sea, renovar su presencia en la ciudad, ya no solo ellos como clero, como sacerdote, instruido, etcétera, sino que eso se traduzca en arquitectura, en obras, en urbanismo. Entonces, Julio II, ¿no? Decide poner a su servicio a Bramante, ¿no? Nuevamente Bramante, otro gran arquitecto, quien inicialmente va a proponer esta solución para la basílica, ¿no? Claramente inspirado en Leonardo da Vinci, ¿no? Nuevamente el cuadrado de base, un cuadrado que es partido en 9 fragmentos iguales, sobre los cuales en estos ejes horizontal y vertical de simetría genera unos ábsides, ¿no? Que le dan un poco a la manera de Consolazione, ¿no? Pero sin llegar a una escala tan robusta. Pero la dificultad que implicaba la propuesta de Bramante era que había propuesto una serie de muros en el interior, ¿no? Todo esto lo pensó en ladrillo, ¿no? De tal manera que se iba a generar unos espacios que pudieran servir para otras funciones, pero que vamos a ver luego quienes van a tomarle la posta, ya que Bramante, también como Sangallo, muere haciendo estos diseños, ¿no? O sea, Bramante da su vida literalmente por hacer esta basílica, ¿no? Al punto que cambian de arquitecto no porque ya no les gustaba Bramante, sino porque había muerto. Y lo mismo pasa con Sangallo también. Sangallo retoma el proyecto, muere Sangallo y toma el proyecto el grandísimo Guillermo. Entonces, Bramante ya había propuesto esta planta central, con estos cuatro columnas robustas en la parte del centro para sostener una supercúpula. Sin embargo, había dejado como desafío cómo liberar el espacio, ¿no? O sea, había recargado de una serie de muros el interior para compensar el solamente tener estos 4 grandes apoyos en la parte del centro, ¿no? O sea, como no le era posible sostener esto, o no quería rellenar esto de columnas y de contrafuertes, la manera que encontró de compensarlo fue colocar solo 4 grandes columnas en el centro y luego distribuir estos muros, ¿no? Que iban a trabajar como muros portantes.
Sin embargo, cuando él fallece y toma la posta San Galo, como vemos aquí, mantiene la base, ¿no? La base de Bramante, pero decide empezar a liberar un poco el espacio, ¿no? Libera un poco el espacio, lo hace un poco más reticular, ya no trabaja tanto con estas curvas que se había imaginado Bramante. De hecho, la presencia de estos ábsides empiezan a cobrar más notoriedad. En el caso de Bramante eran como terminaciones del espacio. En cambio aquí, en el caso de San Galo, vemos que le genera incluso unos anillos concéntricos, lo cual le da otro carácter a los ábsides. Y eso además trabaja estructuralmente también. La propuesta de San Galo además incluía generarle una fachada que le dé un sentido basilical a la propuesta. En una planta central, ¿no? Solo son las puertas las que definen el eje secundario del eje principal. San Galo se imaginó que eso no era tan apropiado, ¿no? O sea, que mejor sería darle una máscara, una cara al proyecto. Que no parezca que por cualquier lado todo pesa lo mismo, sino que hay un ingreso específico. Por lo tanto, él añade este gran volumen en propuesta, ¿no? Que iba a constar con una serie también de muros trabajados de una manera al modo de Bramante, ¿no? Y esto le iba a generar entonces una fachada que iba a ser mucho más reconocible a esta Basílica de San Pedro. Siempre, ¿no? Por el espíritu renacentista, conservando estos trazados y estas modulaciones que permiten que la adición de este nuevo volumen también esté en proporción al volumen inicial. Entonces hasta aquí habían formado parte de este proyecto tanto Bramante, el nombre, ¿quién? San Galo. No es el mismo San Galo que vimos hace un rato haciendo el proyecto de esta villa, ¿no? No es el mismo, este es San Galo el viejo. Perdón, San Galo el joven, el otro es Antoni de San Galo. Bueno, esto no se va a resolver hasta cuando haga su aparición casi milagrosa Miguel Ángel, Michelangelo, Buonarroti. Miguel Ángel, de quien estoy seguro ustedes conocen obras de pintura, de escultura y de arquitectura, en este caso para la Basílica de San Pedro es quien da, es quien logra resolver la realidad del proyecto. Bramante ya había propuesto que con 4 pilares se sostenga esta cúpula y que además no haya, el gran reto que había dejado es cómo liberamos todo este espacio, ¿no? Porque él lo había llenado de muros, ustedes vieron, en el caso de Bramante. Y San Galo había despejado un poco el interior, pero se fue un poco por otro lado porque quiso hacerle una máscara al proyecto, ¿no? Añadiéndole un volumen de ingreso. En el caso de Miguel Ángel, resuelve finalmente el proyecto dándole una forma muy particular a los ábsides. Como ustedes se percatan, no son ábsides semicirculares. En realidad el semicírculo está hacia el interior, pero externamente son unas curvas no tan convencionales, no tan ortodoxas, ¿no? Pero esto es lo que le va a permitir a Miguel Ángel amarrar la estructura que no había podido amarrar antes Bramante ni San Galo. Pero el haber despejado todo este interior también le exige a Miguel Ángel que estos 4 pilares sean mucho más robustos, ¿no? Son mucho más robustos que los que inicialmente había planteado Bramante. Adicionalmente a estas columnas también les da un sentido de composición espacial, porque no son solamente círculos o cuadrados, ¿no? Sino que son elementos, digamos, es como un cuadrado y tiene una forma tipo queso, ¿no? Se le han ido haciendo unas incisiones a este cuadrado de tal manera que se generen estas conexiones de ejes, ¿no? Por ejemplo, esta abertura se conecta con este eje de ingreso, esta otra con esta otra capilla delantera y esta otra con la cúpula, ¿no? Entonces, no solo está el tema estructural de hacer un elemento pesado que resista el peso de la cúpula, sino también cómo se hace para que ese elemento funcione estructuralmente, pero que a la vez tenga una forma que entre en diálogo con el resto de la composición, ¿no? Entonces, por eso Miguel Ángel le practica a esa gran columna, a esas grandes columnas, estas perforaciones, ¿no? Que dialogan con las capillas laterales. Adicionalmente, propone Miguel Ángel esta explanada, ¿no? Al modo de San Galo,
¿no? Pero vemos que ha reducido el gran volumen que había propuesto Zangalo, lo reduce al mínimo y le genera unas columnatas, una doble fila de columnata hacia la fachada. Y todo esto elevado sobre un gran estilóbato como plataforma elevada. Entonces, un poco para ir resumiendo, primero a nivel gráfico, la obra de Bramante, a diferencia de las otras dos, fue la única que quedó acuñada en una moneda de la época. Se hizo de esa manera buscando que el proyecto, que aún era un sueño, consiga notoriedad en la población, ¿no? De tal manera que la población sabía que algo se estaba apuntando, que se quería conseguir hacer esta obra. Sin embargo, no es precisamente la obra de Bramante la que se va a llegar a hacer. En una segunda fase, ¿no? Antonio de Zangalo lo que propone es generar este volumen delantero, ¿no? Que ya habíamos mencionado, que va un poco a hacer que ya no sea estrictamente una planta central, sino una planta que está tendiendo a ser más bien basilical, ¿no? Porque se está alargando, está extendiendo, ¿no? Un poco esa relación entre el ingreso, el interior y el exterior, ¿no? Está alargando esa relación, mientras que la planta central lo que quiere es que la relación interior-exterior sea mucho más permeable. Y en el caso de Miguel Ángel, ¿no? Como vemos, toma lo de Bramante, ¿no? Esta idea de la supercúpula, ¿no? Como vemos, Zangalo había propuesto hacer como 3 o 4 niveles de cúpula, que iba esto a ser coronado con estos arcos de medio punto. En el caso de Miguel Ángel, resuelve eso con un tambor más denso, ¿no? Sabiendo que va a sostener con menos puntos de apoyo de los que habían propuesto sus antecesores. Le añade estos cupulines, ¿no? Perimetrales que le van a dar una escala y una jerarquía más importante a esta gran cúpula. Y va a retomar la idea un poco de Zangalo de tener esta especie de máscara delantera, que es de hecho gran parte de lo que hoy conocemos cuando vemos la basílica. Pero lo que se mejoró en sí es como el diseño, porque no estaba construido cuando estaba hasta No, de hecho, de la obra de Bramante, lo único que él llegó a ver en vida fue estos 4 pilares del medio, ¿no? Que se llegaron a construir cuando él estaba vivo, pero él fallece y no logra ver todo lo demás. Entonces, el reto que tiene Zangalo es completar, pero como restricción tenía el usar esos 4 elementos que ya habían sido construidos. Hasta que Miguel Ángel aparece y decide que esos 4 elementos se van a usar, pero era necesario robustecerlos, ¿no? Ensancharlos y hacerles estas muescas, ¿no? Como tipo queso, para que haya una relación con el interior, con estas capillas. Y bueno, acá una comparación de las plantas, más o menos están a la misma escala, entonces podemos notar como en el caso de Bramante apela sí a unas columnas importantes. Sin embargo, sobre todo reparte las cargas a partir del uso de estos muros portantes, ¿no? Las ábsides, por ejemplo, aquí no tienen una presencia como la van a tener luego con la propuesta de Zangalo. Vemos que el ábside empieza a cobrar mucha más predominancia. De hecho, Zangalo extiende toda esta parte, como vemos se está volviendo casi una basílica, ¿no? Ya no una planta central. Y por delante coloca todo este gran baño de columnas a modo casi islámico, ¿no? Hasta que finalmente Miguel Ángel decide resolver este tema estructural complejo con, como pueden notar ustedes, estas columnas mucho más robustas, ahuecadas en cierta parte, unas ábsides no tan ortodoxas, ¿no? Y con la presencia de una mayor liberación del espacio, ¿no? Fijémonos en la propuesta de Bramante, ¿no? Su propuesta generaba mucho espacio que hoy sentiríamos como residual, como recovecos, etc. En la propuesta de Miguel Ángel, más bien, eso está mucho más equilibrado y con mucho menos dispersión de muros, ¿no? Como que ha concentrado lo estructuralmente necesario ahí donde debe ir, ¿no? Las pilastras y en el perímetro. Bueno, y de Miguel Ángel también creo que no hay que pasar solo por esta obra, sino también recordar su trabajo como artista, ¿no? En esta obra de La Piedad, que también está precisamente en el Vaticano,
es una obra de 1498, ¿no? Fines del siglo XV. En estas obras ya Miguel Ángel nos demuestra la sensibilidad que tiene no solo en temas constructivos, estructurales, como cuando resuelve la Basílica del Vaticano, sino también este lado sensible, este lado casi expresionista, ¿no? Donde es capaz de, al momento de esculpir esta escena de cuando Cristo es recién bajado de la cruz, él se imagina, ¿no?, que era más conveniente retratar a la Virgen con un rostro mucho más juvenil de lo que probablemente sea. Incluso la Virgen se ve más joven que el propio Cristo, ¿no? Entonces ahí Miguel Ángel, como gran artista, nos demuestra que él se permite también estas inflexiones. Por eso luego algunos van a considerarlo manierista, como alguien que se permitía alteraciones dentro del orden clásico. Y precisamente eso lo vemos en sus esculturas también, ¿no? O sea, el rostro de la Virgen es mucho más joven de lo que uno se podría imaginar comparándolo con el rostro de Cristo. Muy aparte de los detalles escultóricos, ¿no?, del trabajo del mármol, como si se tratara de una tela, ¿no?, etc. Luego tenemos el David. ¿Por qué es importante hablar del David cuando hablamos de Miguel Ángel? No solo porque es una de sus grandes obras, sino también porque nos está demostrando cómo dentro del mundo del Renacimiento ya no simplemente hay una apelación a los milagros o al mundo religioso que puede venir en auxilio, ¿no?, sino más bien cómo en realidad depende, ¿no?, el sortear dificultades como las que tuvo el David con Goliat por el raciocinio, por el uso de la inteligencia. Lo que él sostiene aquí, ¿no?, sobre su mano izquierda es una onda, ¿no? Aquí algo se logra ver un poco más. Y eso nos demuestra que para Miguel Ángel está muy claro que sortear obstáculos no depende ni de milagros, ni de bendiciones, ni de nada de ese tipo, sino depende de la razón, depende de la técnica, depende de tener muy claros los objetivos, como se puede ver aquí con la mirada fija del David puesta en su objetivo. Entonces, no solo con la arquitectura, también con la escultura, Miguel Ángel nos está demostrando su grandísimo valor. La Capilla Sixtina es un deleite, creo que para todos, arquitectos, artistas, para la humanidad en general, ¿no?, el cómo logra resolver esto en apenas 5 años, ¿no? Increíble. La Capilla Sixtina, por cierto, no está dentro del Vaticano, algunos piensan creo que está dentro. La Basílica Vaticano es lo que hemos visto hace un rato, la Capilla Sixtina está al costado. Bueno, los dotes de Miguel Ángel en toda su expresión. La tumba de Julio II había sido el Papa, ¿no?, que los había contratado a Bramante, a San Galo, era el gran mecenas de estos artistas. Y cuando le toca a Miguel Ángel hacer la tumba, ¿no?, para este Papa, lo que hace es presentar básicamente la presencia de casi una portada, ¿no?, una portada de un templo, trabajado de una manera muy particular, donde aparecen unas formas que casi pudieran parecer cariátides, ¿no?, como las cariátides griegas en Acrópolis, ¿no?, estas figuras humanas que sostienen los techos, ¿no? O sea, Miguel Ángel hace uso de eso, muy particular. Es increíble cómo alguien que ha resuelto una estructura tan compleja como la del Vaticano también se permita estas inflexiones formales, ¿no? O sea, domina tanto la estructura, la construcción, la racionalidad, como el lado sensible, si se quiere, más formal, ¿no? Y aquí lo podemos ver con el Moisés, y así como en el caso de la Virgen que sostiene a Cristo en la piedad, era una Virgen muy joven. En este caso estamos viendo un Moisés que sabemos que estuvo años, ¿no?, bíblicamente, sabemos que estuvo años peregrinando, se hizo viejo, murió y todo, pero aquí él nos lo muestra más bien como un Moisés robusto, ¿no?, un Moisés que iba al gimnasio, ¿verdad? O sea, eso es, creo, lo fascinante de Miguel Ángel, ¿no? O sea, cómo ha logrado él en sí mismo combinar esos dos lados, el lado objetivo, racional, técnico, estructural, y el lado sensible, poético, donde colocándole una ventana a cierta altura, esta escultura del Moisés recibe una luz que permite estos brillos en el brazo del Moisés y genera hasta esta noción como de estar realmente apreciando una piel, ¿no?, como si fuera realmente piel humana.
y con un Moisés bastante fornido para lo que no se podría imaginar. El Belvedere del Vaticano, que no sé si le tocó a alguien, creo que sí. ¿Alguien le tocó? ¿Es ahora? Se ha dormido, el que le tocó y se durmió. El Belvedere del Vaticano permite explicar un poco la situación de todos estos elementos que hemos venido mencionando. Esta es la Basílica del Vaticano, ¿no? La planta central original, y luego se va a extender, ¿no? Con Miguel Ángel y con otras intervenciones que luego tenemos a seguir estudiando. Este elemento de acá rectangular es la Capilla Sixtina, como ven está al lado. Este elemento es el Palacio Apostólico, es decir, la casa propiamente dicha del Papa, ¿no? Él no vive acá. Y lo que pasaba en esta época era que se había construido sobre una colina, ¿no? Esta es una zona un poco más alta, se había construido una pequeña villa, ¿no? Lo que se llamaba un casino. En esa época, casino, su traducción no es lo que hoy entendemos como casino, sino casino como casa pequeña, ¿no? Se había construido una pequeña casa en esta parte superior y el palacio estaba de este otro lado. Entonces, había 300 metros de distancia. Entonces el Papa, ¿no? Julio II, en 1505 le encarga a Bramante, otra vez Bramante, que ya vea él cómo, ¿no? Pero su idea era cómo integrar el palacio, ¿no? Este palacio apostólico con esta villa de la parte superior. Entonces Bramante lo resuelve con unos bloques alargados, ¿no? Con unas arcadas perimetrales, todo esto a modo de una fortaleza, y que internamente va a tener tres grandes vacíos que están delimitados, en primer lugar por una escalinata, que es esta de acá, y en segundo lugar por un arco de triunfo que está en esta zona. Adicionalmente va también a proponer Bramante un super jardín en esta zona. Hay que recordar que el Renacimiento recupera la noción de jardín, ¿no? Noción perdida casi completamente en el mundo medieval. Y esta es básicamente la solución de Bramante, ¿no? Hacia esta zona que es donde va a quedar por decirlo así, una segunda casa del Papa, toda el área verde. Esta es una zona más dedicada al espectáculo, ¿no? De hecho, ahora van a ver unos grabados de la época. Curiosamente, el Papa aquí se daba también sus festines, ¿no? Viendo recreaciones de guerras, de conflictos navales. Es decir, todo este espacio tenía un uso similar a lo que en su momento tuvo el Coliseo Romano, ¿no? Que nos cuentan los historiadores que era posible que incluso emerjan como grandes reservorios de agua y que se retraten eventos de guerras navales. ¿No? Algo de eso hay acá, en este primer patio, ¿no? El segundo patio es un patio de transición, digamos, donde está esta super escalinata, y hacia el interior aparece este super jardín del palacio. Belvedere, por cierto, su traducción, ¿no? Vedere, ver, y ver belleza, ¿no? Es como ver algo bello, ¿no? Entonces la idea de este Belvedere era justamente ganar esas visuales, y ganar esas visuales para Bramante significaba aterrazar el espacio. Por eso que este primer patio tiene un nivel, el segundo tiene un nivel más y el tercero tiene otro nivel, ¿no? Hasta llegar a la cota que da esa villa preexistente. Luego, les decía que hay algunos grabados, ¿no? de algunos visitantes, ¿no? que en su momento retratan lo que se está construyendo, y en este caso podemos notar esta escalinata, ¿no? La escalinata que en su momento era la que permitía, ¿no? Ir atravesando estas plataformas. En este caso es escalinata central, luego se reparte hacia ambos lados para poder finalmente subir a esta zona más íntima que es donde está el jardín principal, ¿no? Quien ha retratado esto ha estado justo en el momento donde se está todavía construyendo, no están terminados los arcos de medio punto del perímetro, pero de hecho ya se contaba con esta gran explanada, que es la que menciono, estaba reservada para estos eventos teatrales y de gran convocatoria pública. En esta otra podemos ver precisamente cómo se imaginan estos artistas que están de paso por Italia y logran grabar, ¿no?
no solo lo que imaginan, sino también lo que logran ver. Hacia esta parte del fondo tenemos esta escalinata, ¿no? Aquí, bueno, desproporcionada en realidad para el tamaño, pero es lo que se imagina el artista. Y hacia la parte de atrás, estos arcos de medio punto que en la parte del centro tienen un arco triunfal sobre el cual hay un gran jardín. Entonces acá podemos ver un poco de los eventos que se realizaban. Es una gran edificación, ¿no? Alargada, conformada por 3 patios, 2 principales y uno intermedio, y como vértices o como umbrales, mejor dicho, entre un patio y otro aparece una escalinata y luego un arco de triunfo. Acá podemos notar en este grabado que creo que ya se sigue un poco más de justicia de la realidad. En el anterior creo que el dibujante se fue un poco del tamaño, la perspectiva, etc. Acá sí notamos un poco más la escala de este conjunto, la gran explanada inicial, la escalinata, este patio de transición y luego el gran jardín que está al lado del palacio principal, ¿no? Esta es la sección únicamente de este gran palacio, de esta gran explanada, perdón, donde vemos que hay esta especie de anfiteatro, ¿no? muy estrecho, ¿no? Que de alguna manera entra en diálogo con esta otra escalinata, ¿no? Se genera un eje. Y las arcadas, ¿no? Hacia el perímetro, que recuerdan en realidad esta otra tipología griega conocida como las estoas. No sé si recuerdan ahora, si lo tienen en mente, estas estoas, ¿no? Que eran básicamente unos elementos muy alargados, ¿no? Que tenían todo un baño de columnas y arcos, ¿no? Para simplemente ofrecer sombra en medio del ágora, ¿no? O sea, el ágora era el espacio al aire libre, público, y las estoas permitían ese contacto todavía con lo público, pero bajo sombra. Esa idea griega está, digamos, retomada, ¿no? Con 2 grandes estoas, digamos, en el perímetro. Entonces vemos que hay cosas, ¿no? Romanas, ¿no? Medio del anfiteatro, las estoas griegas, en fin. Es como si fuera un escenario, por decirlo así. Sí, porque esto funciona como grandes palcos, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Todo el relleno o es utilizar la escalinata? No, está rellenado todo. Sí. No hay, o sea, si hacemos un corte no queda debajo nada, no hay como... Porque ese arco, por ejemplo, como si fuera una puerta debajo. Sí, pero este de acá es el ancho del muro, ¿no? O sea, sí se entiende, pero este es el ancho del muro, ¿no? Es la circulación esta típica de las fortalezas medievales, ¿no? Que uno podía caminar por encima de los muros, ¿no? Para otear todo el paisaje, ¿no? Y detrás recién las plataformas. Aquí podemos notar con una fotografía contemporánea el conjunto, ¿no? Acá están estas que hemos llamado que son como grandes estoas. Claro, las estoas tenían un solo nivel, ¿no? Estas serían estoas triplicadas, digamos, ¿no? Porque llegan a tener hasta 3 niveles. La escalinata en algún momento fue demolida, ¿no? Ahora hay un volumen ahí que contiene el espacio. En la parte del fondo aparece este elemento que creo que si recordamos las primeras clases le podemos encontrar una semejanza muy particular. ¿En qué otra cultura habíamos visto este tipo de expresiones? Es un igual, ¿no? Es un igual, o sea, eso hay un repertorio que me parece estar como combinado, ¿no? O sea, podríamos decir que hay partes de lo medieval en esta configuración que se cierra, ¿no? Frente al paisaje. Hay algo de medieval, ¿no? De esto de armar mundos interiores, medieval, ¿no? Hay algo de lo clásico, por supuesto, ¿no? Con lo griego en estas estogas triplicadas, lo romano en estos anfiteatros y con el arco de triunfo en el segundo patio. Pero también vemos que hay innovaciones, ¿no? O sea, hay una gran base común, pero hay innovaciones. Está el jardín, por ejemplo, ¿no? El jardín de la parte superior. Pero es muy curioso cómo también hay un uso de formas que claramente no pertenecen al mundo cristiano. Este igual es claramente algo que delata que hay ahí unos intercambios culturales también con Oriente.
Ya, acá estamos, ¿no? O sea, cuando vemos esta imagen, esto claramente podría ser más perteneciente al mundo islámico, ¿no? O sea, podría ser una mezquita, ¿no? En todo caso, ¿qué es lo que no termina de convencernos para decir que esta es una mezquita? El manejo de lo que en su momento Alberti propuso como gran reto para el Renacimiento, ¿no? Cómo integrar vertical y horizontal, ¿no? Porque aparece la continuidad de las pilastras, y la integración en horizontal con las cornisas y los entablamentos. Eso no hay en mezquitas, ¿no? Lo que vemos más bien, si ustedes vuelven a repasar sus clases, lo que viene acá es una serie de perforaciones, ¿no? De vanos, ¿no? de hundimientos que se le practican a todos esos muros laterales. Pero definitivamente ahí hay una semejanza. Este gran jardín se conoce como el patio de la viña, ¿no? Este elemento que está acá, ¿no? Es lo que le da el nombre al conjunto. Bueno, la Plaza de San Marcos. La Plaza de San Marcos en realidad es esto nada más, por cierto. La Plaza de San Marcos es anterior al periodo que estamos viendo. De hecho, la Catedral de Venecia ya se había empezado a hacer desde más o menos el siglo IX, ¿no? Y se terminó por los primeros años del siglo XI. O sea, la catedral prácticamente ya estaba resuelta. Lo mismo con el Palacio Ducal, ¿no? El Palacio Ducal, que es esta edificación que está aledaña a la catedral. El Palacio Ducal se empezó también por el siglo X, siglo XI, y para el siglo XV ya estaba prácticamente terminado, ¿no? Pero la gran base es del siglo X, XI. Y la plaza en sí también ya estaba configurada. Sin embargo, para este periodo, ¿no? Siglo XVI ya, 1530, este espacio había caído bajo el dominio de los comerciantes que se habían, ¿no? Algo como lo que nos pasa a nosotros todo el tiempo, ¿no? Un gran espacio urbano despejado que empieza a ser ocupado por comerciantes, por gente que viene de otros lados, por incluso viajeros, ¿no? que hacían paradas en Venecia. Entonces, eso había saturado toda la legibilidad de este gran espacio urbano, y había incluso propiciado que aquí se construían letrinas y algunas edificaciones de uso público, pero que claramente no tenían nada que ver con el espíritu de este espacio. De hecho, Venecia, la única gran plaza que tiene es esta, ¿no? San Marcos. Entonces, en su momento se creyó conveniente devolverle la identidad a esta plaza, y eso justamente se va a hacer en 1530. ¿Quién va a ser el arquitecto artífice de esto? Que más adelante, cuando estudiemos a Andrea Palladio, Andrea Palladio en su primer libro dice que este edificio de acá, que es la Biblioteca Marciana, para Palladio en su momento decía que esta Biblioteca Marciana era el mejor edificio que se había hecho en el Renacimiento. El mejor edificio, o sea, Palladio, Andrea Palladio, diciendo que este era el mejor edificio del Renacimiento. ¿Y quién lo había hecho? Este arquitecto, Jacopo San Domingo. Jacopo, ¿no? Jacobo para los amigos, se encarga entonces de devolverle un poco la identidad a este espacio, construyendo básicamente dos edificaciones. La primera es el Secca, ¿no? El Secca de Venecia. Secca es algo así como la Casa de la Moneda. ¿Por qué la Casa de la Moneda? Porque, como les mencioné, esto había estado repleto de comerciantes, ¿no? De navegantes que hacían paradas, etc. Venecia tenía todo este fuerte impacto en Europa, pero paralelamente también eso le significaba olas migratorias muy importantes y una constante exposición a todo, en realidad, a todo el mundo occidental y asiático. Entonces, la Secca aparece como una edificación que va a resolver todos estos temas mercantiles que se dan en torno a la plaza, ¿no? Entonces aparece la Casa de la Moneda, que ahora vamos a verla con más detalle, y la segunda edificación es la Biblioteca Marciana. Hasta ese entonces, las bibliotecas, por eso la importancia de estudiar esto, siempre estuvieron en los monasterios. Durante todo el mundo medieval, las bibliotecas eran casi de uso exclusivo de los sacerdotes, dentro de los monasterios. ¿Quiénes podían acceder a estos libros y leer a los griegos, leer a Euclides, leer a Tomás de Aquino? Los sacerdotes. No era eso de dominio público.
Por eso es importantísimo que este sea uno de los primeros casos en Europa en el que exista una biblioteca que sea totalmente secular, ¿no? Aquí, en el espacio público. De hecho, Venecia contaba con una de las colecciones de textos griegos más grandes de toda Europa, entonces la biblioteca tenía como una razón de ser. Veamos entonces a estas dos grandes edificaciones en comparación. Seca, de 1536. Si estudiamos planta y luego la elevación, en planta es básicamente tiene como una transición de espacios, ¿no? Inicialmente hay una arquería que permite igual este uso de los comerciantes que necesitan mucha permeabilidad, entrar y salir, comprar y vender. Pero luego de ese primer espacio se ubican unas pequeñas tiendas, ¿no? Que son las que van a dar hacia la calle. Como elemento divisorio entre este mundo más público de este otro que es más privado, Sansovino coloca las escaleras, ¿no? Entonces, la escalera le sirve como el elemento, el dispositivo para separar lo privado de lo público. El mundo interior, que como digo es más privado, está más bien secundado hacia los lados por talleres que en el primer piso son para construir monedas, para forjar, quiero decir, ¿no? Monedas de plata, y el segundo nivel va a ser más bien también talleres, pero para hacer monedas de oro. Y en la parte del fondo, ¿no? Como gran remate de este eje, tenemos más bien los depósitos de carbón, que sabemos que servían para fundir los metales y producir las monedas. Entonces hay una lógica muy clara, ¿no? O sea, la descripción de este proyecto, ahora vamos a ver en fotos que tiene un aspecto formal interesante, hace unas figuras raras para la época, pero cuando estudiamos la planta nos damos cuenta que la función está presente en todo momento. No se sacrifica la forma por la función está resuelta. En elevación tenemos más bien esta idea de generar igual tres niveles, ¿no? Una planta baja muy abierta, permeable, el piano nobile y el primer nivel con vanos más bien rectangulares, ¿no? Que lo diferencian del plano de la planta baja, que es mucho más expuesta. En el caso de la Biblioteca Marciana, que también es del mismo arquitecto, ¿no? De Jacopo Sansovino, de 1537, un año después nada más, en realidad la construcción ha sido casi paralela, lo que tenemos es una configuración también a modo de stoa, ¿no? Tiene como esos aires de stoa por tener una secuencia casi infinita de arcos de medio punto, pero que va a empezar a tener algunos aportes importantes porque primero, en el primer nivel, ¿no? Lo que vamos a tener es una permeabilidad también absoluta, ¿no? Ingresos y salidas permanentes, y un segundo nivel que, como Sansovino quiso que esto se lea como un edificio público, normalmente el piano nobile no es público, ¿no? Tiene vanos mucho más pequeños, no se abre tanto, en todo caso Piccolomini es una excepción, ¿no? Porque es el único que tiene una triple logia abierta al paisaje, pero normalmente el piano nobile y el primer nivel siempre están como más introspectivos. Entonces Sansovino se inventa una manera de cómo decirle al público, al peatón, que este es un edificio que el segundo nivel también es público. ¿Cómo lo hace? Colocando una serie de balcones, ¿no? En el segundo nivel, ¿no? Entonces esa expresión de un pequeño, de volar un poco, ¿no? Sobre el plomo de la fachada es lo que le da ese talante público que de otra manera no lo hubiera tenido, porque la lectura habitual de esto era primer nivel público, segundo nivel ya no público. Sansovino lo resuelve con estos balcones que empiezan a volar sobre el plomo de la fachada. Si estudiamos esto en planta, hay una conexión entre la Biblioteca Marciana y la Seca, ¿no? Por esta zona. Esto es un añadido de Scamozzi, de 1558. ¿no? En realidad, hasta aquí nada más, hasta esta crujía, hasta la quinta crujía, es el diseño de Sansovino. Luego de este ingreso a la Seca, tenemos también el ingreso hacia la biblioteca propiamente dicha, que está en la parte superior. Se accede por esta escalera y en este segundo nivel tenemos nuevamente una secuencia espacial muy interesante.
Salimos de la escalera, tenemos el vestíbulo, hacia este lado la sala de lectura y hacia este otro lado, con una vista privilegiada del mar, digamos, tenemos estos ambientes para los procuradores, ¿no? Que son personas con cargos importantes en la ciudad. Si esto lo empezamos a notar con estas vistas, ¿no? ¿Cómo se llama este edificio? No. Porque tiene el segundo piso. ¿Cuál es la biblioteca? Es una biblioteca. Por lo tanto, ¿Cuántos pisos tenía la biblioteca? Dos. Dos. ¿Cuál tiene dos acá? Esta es la biblioteca. Este es el Palacio Ducal, que es anterior al periodo que estamos viendo. O sea, esto ya estaba, cuando Sansovino hace esto, ya eso ya existía, ¿no? De hecho, aquí, ustedes recuerdan estos detalles de estos arcos trilobulados y arcos ojivales en la parte baja. Vimos un caso también en Venecia que lo habían resuelto así. ¿Lo recuerdan? Porque eso mismo que lo hicieron también esto. ¿La mano de quién es? Es como su sello, o sea, es así, es los hermanos. En esa bitácora que tienen no hay nada. Los Bon, los hermanos Bon, que habían construido ¿qué cosa? Cadoro, ¿no? La casa de oro. ¿Verdad? Ese es el mismo detalle que lo tenemos acá. O sea, hay como un lenguaje que empieza a repetirse, ¿no? Lo que le da identidad a la ciudad. Aquí tenemos la biblioteca marciana, ¿no? Que decía en su momento para Palladio esto, no había nada mejor que esto. De hecho, Palladio tiene un edificio muy parecido, donde se nota que aprendió mucho de Sansovino. Estas dos columnas, ¿no? Una hacia Teodoro, la otra de San Marcos, que son como los grandes protectores de Venecia, que completan como una especie de plano virtual, ¿no? El cerramiento que tiene este espacio urbano. La biblioteca, ¿no? Con este primer nivel muy dado a la vida pública. Ahora hay galerías, tiendas, etc., pero en su momento habían zonas de intercambio también. Y un segundo nivel que podemos notar que con estos pequeños gestos, ¿no? Como voladizos, ¿no? De balaustres, es con lo que propone Sansovino recuperar esta idea de que el segundo nivel también puede ser público. Y esto coronado con una balaustrada, ¿no? Como la que hemos estado viendo en estos palacios, edificios de planta central, ¿no? Que tenían la balaustrada en la parte baja de la cúpula. Y esto además, pienso que Palladio lo encuentra como muy importante, no solo porque le caiga bien este señor, sino porque ha resuelto de una manera muy limpia esto que Alberti había propuesto como el gran reto del Renacimiento, ¿no? Cómo integrar los volúmenes en los ejes verticales y horizontales. La vertical en este caso está dada, ¿no? Por la columna de la parte baja que atraviesa, ¿no? Estos entablamentos que no logran quitarle la conexión con estas pilastras del segundo nivel de estos arcos de medio punto, y además eso está reforzado porque en la última parte aparecen estos basamentos sobre los cuales se han colocado esculturas. Entonces ese eje vertical se hace mucho más legible, ¿no? Porque aparece columna, pilastra, basamento y escultura. Entonces la línea vertical es mucho más legible, cosa que en su momento no lo había conseguido ni siquiera el mismo Alberti. Y en el caso de las horizontales ni hablar, porque los entablamentos, las cornisas, las ménsulas, todo eso hace que la horizontal esté claramente identificada. Esta es la Seca, ¿no? De Venecia, que Sansovino claramente quiso distinguir el lenguaje formal de la biblioteca de este otro que es más bien con fines comerciales, ¿no? O sea, los historiadores comentan que ahí no es que Sansovino se equivocó, sino que deliberadamente quiso que la biblioteca tenga el estilo que le acabamos de ver, que acabamos de estudiar, y que la Seca más bien tenga otra connotación. Les mencionaba estos artilugios que hacen, ¿no? Como estas columnas que se van ensanchando en la parte baja y que además tienen una especie de almohadillado, bastante raras para la época. Normalmente aquí cualquier arquitecto del Renacimiento hubiera metido arcos de medio punto, pero él no lo hace, ¿no? Lo que hace es tener más bien estos vanos adintelados que están como buscando su lugar en medio de las columnas. Este es el gran espacio comercial, la Casa de la Moneda que acabamos de decir, y de hecho aquí ya se empieza a sumar un poco las crujías de la biblioteca marciana, ya que en realidad son
Son edificios que están pegados uno con el otro. Luego, un poco para enterarnos cómo era la situación, ¿no? Los grabados de la época reflejan cómo, acá está esta gran torre de Venecia, ¿no? Que es muy conocida en esta plaza de San Marcos. Esta era la situación, ¿no? O sea, todo el mundo de, no sé, pues, Gamarra, ¿no? Gamarra, La Parada, ¿no? Todo muy, vivido muy intensamente. Pero lo genial de Sansovino, y por eso para Palladio era un grandísimo arquitecto, es que él no hace unas edificaciones como para botar a la gente, ¿no? Como para que se vayan los mercaderes, para que se vayan. Lo que hace es, reconoce que aquí hay efectivamente ese mundo de los comerciantes, entonces se construye la seca, o sea, organiza el espacio, ¿no? Les da una edificación que va a permitir organizar todos esos usos espontáneos de vender y de comprar monedas, ¿no? En esta zona es donde se va a construir la seca. Pero para compensar eso, o sea, para que esto no se vuelva la gran plaza comerciante de Europa, coloca una edificación de tipo cultural, ¿no? Entonces con eso hace un balance que creo que es una genialidad, ¿no? Porque está conviviendo lo comercial con lo cultural. Entonces ha recuperado los usos que ya existen, pero los ha complementado con esta edificación cultural que históricamente le va a dar un buen equilibrio a Venecia. Bueno, acá podemos ver un poco más la fachada, ¿no? La solución de las verticales y las horizontales es increíble, ¿no? Como con estos elementos, ¿no? Con esas esculturas que menciono, y es más, estos como pináculos en los extremos, se consigue un lenguaje casi gótico, ¿no? Donde la vertical es muy marcada, pero no llega a ser gótico debido a la gran horizontal que presenta este volumen. Algo del interior de esta biblioteca, ¿no? Esta es la sala de lectura, ¿no? Un espacio con esta cobertura abovedada y estos como artesonados con pinturas, ¿no? Algo muy clásico en la época. Nos mudamos ahora de Italia y nos vamos a Francia. En realidad en este momento Italia tiene todos los ojos de Europa. Venecia, Florencia, Pienza, son los lugares donde está concentrado, los artistas están concentrados ahí, los papas están construyendo edificaciones nuevas. Entonces, ¿qué pasa con el resto de Europa? ¿Dónde queda Francia, que en el mundo medieval había dado la pauta, ¿no? Con las catedrales góticas? ¿Dónde queda Francia entonces? Bueno, Francia tiene digamos, la ventaja de limitar hacia el sur con Italia, ¿no? Entonces, por estos mismos años, ¿no? 1500, ¿no? 1515, 1547, todo este gran boom renacentista de Italia empieza a asomarse a Francia por el lado norte, ¿no? Desde el norte de Italia empiezan a surgir como ciertos intercambios con Francia. Y esto se va a consolidar precisamente con la presencia de Francisco I, ¿no? Que fue un rey, ¿verdad? de ese momento, quien curiosamente empezó a entrar en contacto con estos artistas renacentistas y llegó a, por ejemplo, invitar a Leonardo da Vinci, ¿no? A su casa, a su palacio, para convencerlo de que construya algo, ¿no? En algún momento también acogió a Sebastiano Serlio, ¿no? Otro también gran arquitecto, ¿no? Con tratados y demás. Al punto que esta construcción que estamos viendo aquí, que es el castillo de Chambord, algunos aluden que este bloque cuadrado, ¿no? este bloque cuadrado que no está centrado, algunos atribuyen que fue diseñado por Leonardo da Vinci, ¿no? Porque justo se empezó a construir en 1519 y Leonardo da Vinci fallece en 1519, o sea, lo que podría ser en todo caso es que hay una influencia en cuanto al diseño más no en la construcción. ¿Por qué se caracteriza este castillo? Estamos en Francia, ¿no? Se revela, creo, rápidamente que Francia, a diferencia de Italia, no ha soltado todavía mucho el mundo medieval, ¿no? Esta presencia dura de una gran muralla protectora, con estos como bastiones en los extremos, está muy presente, ¿no? A diferencia de Italia, que ya se ha liberado un poco más de eso y está ensayando nuevas cosas, en Francia eso todavía no se ha perdido del todo. De hecho, esto se percibe aún como una gran fortaleza.
Bueno, acá en esta vista satelital me parece que se explica un poco más el conjunto, ¿no? Todo esto es el castillo, ¿no? Con estos bastiones en los extremos. De hecho, vamos a notar luego me parece que hay otras vistas donde se nota que esto tiene un nivel, un solo nivel, y esta parte de atrás, esta C, llega a tener hasta 3, 4 niveles, ¿no? Y en estos extremos lo que hay son capillas, mientras que acá sí hay zonas para poder vigilar el ingreso de visitantes. Entonces, este gran palacio también está resuelto con algunos tintes de aporte en cuanto a lo de la jardinería, ¿no? No es como el jardín italiano que veíamos, que apela mucho más a la proporción, a las figuras limpias. Acá notamos que el trabajo es mucho más decorativo, ornamental, guiado por ejes de simetría, pero con un fuerte aspecto ornamental. El autor es Domenico da Cortona, aunque, como les digo, algunos quieren meter a Da Vinci dentro de la solución, pero eso no es 100% seguro, ¿no? Esta primera parte, ¿no?, es la que tiene un solo nivel, una portada bastante modesta, ¿no?, sin mayor artificio, y más bien el palacio en sí se repliega sobre este contacto con el exterior. La solución aquí es muy todavía el modo gótico, ¿no?, como con grandes pináculos que van alzándose, ¿no?, sobre las cúpulas o sobre estos chapiteles, ¿no?, se le llaman estos como conos, ¿no? Y me parece que aquí hay una más donde podemos ver algo del interior. Bueno, antes esta, ¿no?, la relación nuevamente con el mundo medieval, ¿no? O sea, están casi todos los elementos de las murallas medievales, ¿no? La fosa, trabajar al desnivel, el gran castillo que se repliega, que evita el contacto con el exterior, estas torres, ¿no?, que además de ser linternas también sirven para vigilar. Digamos que el mundo medieval aquí no se ha soltado del todo. Adicionalmente, tenemos esta escalera que quizás sea de lo más llamativo. Es una escalera de doble hélice, a modo como la de L. O sea, son dos tramos de escalera, cada uno sube por un punto distinto, no se llega a tocar en ningún momento, ¿no? Y todo esto resuelto en este artefacto que está soportado por estas grandes columnas. Una solución que demuestra que sí podría de algún modo haber mano aquí de Da Vinci, ¿no?, aunque, como les digo, eso no es 100% seguro, pero por la calidad de este espacio, por la geometría que ha resuelto este artefacto, pudiera haber sí alguna referencia de Da Vinci. Este es el último caso que vamos a ver hoy, que es el caso tan felices. Bueno, estoy sacando el ancho en las clases porque en la práctica quienes van a hablar todo el rato son ustedes, ¿no? Así que dar para recibir, dicen, ¿no? Entonces yo estoy dando todo, ustedes también espero que den todo en las prácticas. Bueno, hemos visto algo de Francia. No hay mucho en realidad que ver, ¿no?, porque no han soltado mucho lo medieval, lo gótico sigue ahí. Sin embargo, hay gestos interesantes, como el haber contactado con Da Vinci, con Serlio, el palacio, etc. El otro país que va a terminar siendo, creo yo, más relevante de lo que aparenta es esta iglesia de Nuestra Señora de Ingolstadt. Esta iglesia, que está ubicada en Alemania, para empezar, tiene unas soluciones estructurales y ornamentales que no existen en ninguna otra parte del mundo y que de hecho a mí al menos se me hace como preámbulos de lo que más adelante va a ser el Art Nouveau. El Art Nouveau, el Art Deco, todas estas corrientes artísticas que sabemos que son premodernas, ¿no? Pero acá estamos pues en 1500. O sea, no tendría por qué haber Art Nouveau ni nada. Sin embargo, ya vamos a notar cómo hay algo de eso en esta solución. Lo que pone en jaque esta iglesia es la relación naturaleza-arquitectura. ¿Cómo así? Para el mundo medieval, como les había anticipado hace ya un buen rato, el jardín, la naturaleza es básicamente el espacio de perdición, ¿no? Es aquello a lo que no hay que ir,
es lo no controlado, ¿no? O sea, yo no controlo el bosque, por eso me alejo del bosque. Se protege con la Exacto. Entonces, y es una tipología medieval totalmente ausente, ¿no? El jardín, la naturaleza no tiene lugar en el mundo medieval. Pudiéramos más bien sentir algo de eso sí en el trabajo de la estructura gótica, ¿no? En los arbotantes, etc. Pero como jardines como tal no hay realmente en el mundo medieval. Pero ¿qué sucede con este tipo de ejemplos como esta iglesia alemana? Primero que nos muestran cómo hay casi dos vertientes. Luego de este origen común medieval donde el jardín no es aprovechado, no es siquiera explorado. Primero, la corriente de los italianos, ¿no? De Alberti, de Bramante, etc. ¿Qué es lo que de alguna manera defienden ellos? Ellos defienden un jardín que se entiende como un jardín civilizado, que es civilizado a partir de la proporción, ¿no? O sea, no es el bosque donde los árboles crecen como quieren, sino es un jardín diagramado, ¿no? Con ejes, con espacios controlados. Eso es la naturaleza para el Renacimiento italiano, un espacio que así como el edificio es también un campo de exploración geométrica. Sin embargo, en el caso de los alemanes, este tema de la naturaleza va a ser distinto, ¿no? Porque para ellos la naturaleza no va a ser solo el espacio a diagramar, incluso no va a ser solo el espacio exterior, sino que va a ser, más bien, van a ver la naturaleza como una forma arquitectónica. La naturaleza como forma arquitectónica. Entonces, cuando vemos esta iglesia que tiene también como tintes góticos, ¿no? Con estos contrafuertes, unas torres muy verticales, el techo muy como en punta de aguja, ¿no? Condimentos muy góticos. Sin embargo, cuando estudiamos las bóvedas que tiene esta iglesia, detectamos que hay una exploración mucho más rica. A ver, cuando nosotros visitamos cualquier iglesia de Lima, del centro de Lima sobre todo, y vemos las bóvedas, encontramos lo que se conoce como bóvedas de nervadura, ¿no? Que son estas bóvedas que tienen como unos listones, ¿no? Unos nervios, por eso se les llama así, que son estructurales y que permiten que la bóveda pues, no se venga abajo. Hasta ahí como que no hay mayor innovación, ¿no? Bóvedas de nervadura se hacían por montón. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen los alemanes? Lo que hacen es que de esos mismos nervios que soportan la bóveda empiecen a despegarse como una segunda capa de nervios que están flotando, ¿no? O sea, es como si los nervios que estructuralmente están ahí porque son necesarios empiezan a liberarse de esa necesidad solo estructural y se vuelven solo forma, ¿no? Y se generan como casi un paisaje vegetal. Se genera un paisaje vegetal. Eso se entiende mejor, creo, con estas imágenes que, si esta cosa me deja, la vamos a ver. Esta es la iglesia, ¿no? Por fuera muy gótico todo, ¿no? Contrafuertes, las torres, el techo muy vertical, etc., ¿no? Ahora, noten también que el tratamiento es distinto al italiano, ¿no? Acá se usa ladrillo, en los encuentros entre un lado y otro aparecen estos elementos, ¿no? De refuerzo, ¿no? Que marcan las esquinas. Eso no hemos visto en ningún caso italiano hasta ahora. Y adicionalmente, bueno, aquí tienen el nombre de los arquitectos, ¿no? Son dos, ¿no? Y la obra en realidad empieza en 1425 y se extendió con todo y ampliaciones y refacciones hasta 1525. 100 años. Primero entendamos un poco más algo del exterior, ¿no? O sea, les decía que esto es gótico, por fuera es gótico, ¿verdad? Acá están, ¿cómo se llaman estos elementos? ¿Ah? El arco ojival, sí, pero toda esta secuencia de las archivoltas. Las archivoltas, porque o sea, no solo es la ojiva, sino que este vano se va abocinando, ¿cierto? Se va cerrando. Y en esos espacios que me están dejando los arcos, le meto más decoración todavía, ¿no? O sea, el delirio absoluto. Ahora, este ingreso con archivoltas y arco ojival tiene a su vez también esta super ventana vertical con tracería, ¿no? Decíamos que tracería es lo que ahora entendemos como celosía, ¿no? Pero celosía, nuestra visión de celosía a veces es como muy limitada, ¿no?
una reja, una cosa enrejado, pero no es eso en realidad nada más, ¿no? Por eso creo que tracería es un concepto más amplio, ¿no? Porque es como estas formas, ¿no? Más libres que permiten rellenar espacios, ¿no? que quedan demasiado abiertos y que hay que controlar con ciertos detalles. Entonces tienen muchos aspectos que vinculan esto con lo gótico, empezando desde afuera, ¿no? Si más bien nos metemos, encontramos estas bóvedas, digamos, son las bóvedas de nervadura tradicionales, ¿no? Esto lo podemos ver, no digo que idéntico, pero similar, podemos verlo en Santo Domingo, en la iglesia de Santo Domingo, ¿no? Por eso decimos de nervadura, se le ven los nervios acá, ¿no? En cómo se sostiene la cúpula. Aquí algo más del interior, la escala nuevamente, ¿no? Gótica, ¿no? Muy alto este espacio, las columnas de hecho como que quiere besar el cielo, y nuevamente aquí las bóvedas de nervadura. Sin embargo, esto es lo que los hace totalmente innovadores a los alemanes. Y pienso que si nosotros seguimos esta secuencia hasta llegar a Walter Gropius y demás, vamos a encontrar que aquí ya hay unas semillas de cómo la estructura, o sea, la base, pero sobre eso la forma adquiere una presencia que pudiera incluso contrastar con la estructura. Eso está presente ya desde estos siglos, ¿no? 1500, 1425. Entonces fíjense, estos nervios, que sí es cierto, se hacen más complejos, esto no lo vamos a ver en Santo Domingo, pero no solo se hacen más complejos, sino que si se dan cuenta los nervios que están esculpidos, ¿sabes? No son sogas, ¿no? Esto es escultura, han empezado a liberarse de la carga estructural, ¿no? Ya no es estructura solamente, la estructura es el soporte, ¿no? Pero a su vez se entiende que de esa estructura pueden a su vez colgar otros elementos que son mucho más artificiales y que claramente se van a entender que son artificiales, pero que no importa que se entienda que sean así, ¿no? O sea, uno no solamente entiende el espacio por su estructura, lo entiende también por lo que a nivel de la percepción te da. Y en ese sentido los alemanes están como muy liberados, ¿no? O sea, no les interesa que esto parezca un adorno, ¿no? Porque en realidad entienden que no es solo un adorno, en todo caso es un adorno que se ha conseguido a partir de una base estructural. O sea, si uno sigue las líneas de estos elementos que están como flotando, uno va a llegar a los nervios que realmente sí son estructurales. O sea, el adorno cuelga de la estructura. Tal cual. Bueno, creo que ahí estamos llegando ya al final. Y luego aparece siempre este mapa que hoy no lo vamos a retomar, eso se lo dejo a ustedes, ¿no? Ese barrido que solemos hacer para no perder la mirada, eso queda con ustedes. Bueno, preguntas, dudas, si las tienen, no las hagan. Bueno, ya está. Listo. Día viernes, entonces, a las 10 de la mañana empezamos, pero siguiendo un horario. Hoy mismo, sí, hoy mismo. Hoy por la noche, como a la hora que lo pasé el otro día, para que todos tengan nada. ¿Bien? Gracias.